anuncio final, colocado en Nueva York, simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defienden el descanso dominical. Estudios revelan que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde hace tiempo, los grupos ambientalistas han alertado de las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de los peores de la incendios. delincuencia, El uso de montajes Han y sobre afectado la economía en la América Latina. Buenos días, amado del Señor. Bienvenido una vez más a tu devocional Despierta, Despierta. Vamos a continuar con el tema que venimos tratando sobre la armadura de Dios. Espero que te hayas conectado semanas anteriores y todos los días para que te sigas edificando en la palabra que el Señor tiene para ti. Continuamos con nuestro tercera parte de esa armadura que Dios nos ha dado. Recuerda, para que puedas batallar cada día contra el enemigo y salir victorioso en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre el calzado de la paz. El calzado que el Señor quiere que tú coloques en tus pies. Recuerda que estamos hablando en la palabra de Dios en el libro de Efesios 6, del 10 al 18, que es cuando el Señor nos cita todo el componente de la armadura de Dios. Y dice en el versículo 15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ese es el motivo por el cual el Señor quiere que tú cubras tus pies. Vamos otra vez a recordar a los soldados con su armadura colocada. Los soldados marchando hacia la guerra deben tener zapatos cómodos. Un soldado que va a la guerra no puede tener zapatos que se le vayan a dañar, tienen que ser fuertes, no pueden tener zapatos que le incomoden, tiene que estar cómodo, que le den agilidad. Entonces nosotros, tú y yo, como soldados del ejército de Cristo, debemos colocarnos el calzado de la paz para proclamar, y ese que es el calzado del evangelio, que nos permite marchar a donde el Señor nos dirija. Tú y yo sabemos que tenemos una misión en este mundo que es proclamar el evangelio de Cristo a donde quiera que el Señor nos lleve, pero ninguno sabe a dónde el Señor nos va a llevar. Por eso tenemos que estar preparados y dispuestos para en cualquier lugar, en cualquier momento, colocarnos ese calzado e ir a proclamar el evangelio de la paz. El apóstol Juan dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué quiere decir? Así como el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Eso está en Juan 10:27. El Señor Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos a vivir conforme al Padre quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Por eso es que los hijos de Dios somos llamados a seguir nuestro único ejemplo, que es el Señor Jesucristo, a seguir sus pasos por donde Él caminaba, de la forma como Él caminaba, en la dirección que Él caminaba, así tenemos que caminar nosotros. Pero hay algo que pasa y nosotros lo sabemos, pero no nos atemoriza para nada. Satanás tratará de poner obstáculos en tu camino, pero con la fuerza de Jesús, con la voluntad del Padre y con la unción de su Santo Espíritu y la firmeza de su palabra, nosotros vamos a seguir ese camino hacia adelante, venciendo obstáculos de la mano de Él, siguiéndolo a Él, a nuestro Señor Jesucristo, como en obediencia y avanzando basados en el Evangelio. Los pies, como yo te decía, una de las características del calzado es que tienen que estar bien protegidos para avanzar en esa batalla. Recuerda que nosotros no solamente vamos en un caminar, vamos batallando. En la medida en que nosotros vamos caminando cada día de nuestra vida, estamos en una continua batalla. Entonces, el enemigo va a colocar objetos cortantes, objetos o trampas para hacernos caer, obstáculos, todo aquello que Él pueda hacer para evitar que nosotros avancemos, para hacer que nosotros nos cansemos, para hacer que nosotros desfallezcamos. Su meta es impedir que tú proclames el evangelio de la paz. Tú puedes llevar una vida de obediencia, de santidad, de rectitud delante de Dios. Tú has ganado la salvación en Cristo Jesús. Sí, pero cuando llegues delante de Él,
¿Qué cuentas le vas a entregar? Cuando Dios nos colocó en este mundo para eso, la misión más grande y tal vez podría ser para mí la única que tenemos en esta tierra, es proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, extender el reino de Dios. Entonces, la meta del enemigo, además de que tú te pierdas y no alcances la salvación, si no puede contra eso, lo que va a hacer es tratar de impedir que sigamos, que salgamos a proclamar el Evangelio del Señor. ¿Cómo nos ataca Él? Ya lo sabemos, con tentaciones, con complejos de tu personalidad, con que tú te sientas inferior, con que tengas ansiedad incluso por alcanzar la voluntad de Dios, con gente que se burla de ti, con creer que no eres capaz, que no estás capacitado. Puede ser también con cosas cotidianas de la vida como la enfermedad, la escasez, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es muy larga, pero Cristo colocó en nuestros pies, además de ese Evangelio en el cual nosotros caminamos, la firmeza para dar pasos seguros en Él, para poder llevar a cabo esa obra que el Señor nos ha entregado. Entonces, ¿qué significa que demos pasos? ¿Cómo significa que ganemos terreno? ¿A qué se refiere el Señor? Cuando nosotros avanzamos, ganando y ganando y ganando almas para Cristo. ¿Qué es eso, Elizabeth? Cuando nosotros llevamos el Evangelio de la paz, que es el calzado de nuestra armadura a todo aquel que no conoce del Señor, o quizá aquel que alguna vez oyó de Él, pero no realmente ha tenido una relación directa con el Señor, o tal vez aquel que tiene ideas erróneas de lo que es el Señor. Estamos hablando de religión, estamos hablando de relación, estamos hablando de profundidad en el estudio de su palabra, en la intimidad con Él. Entonces, para el reino de Dios, lo más importante es, lógicamente, tu salvación, pero el trabajo, como yo te decía antes, es que tú ganes almas para el reino. Y para eso Él nos capacita, porque nosotros mismos hemos experimentado su paz, porque nosotros mismos primero recibimos y estamos parados en el Evangelio de Cristo para luego entregar. Romanos 14:17 nos habla de que el reino de Dios es uno solo, y ese reino es justicia, es paz y es gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos fortalece y nos encamina. Ese es el mensaje que nosotros debemos proclamar, que nuestra vida es en Cristo, que nuestra eternidad es en Cristo, que el Espíritu Santo es quien nos da todo para que nosotros podamos caminar firmes en esa fe, y que es la voluntad del Padre la que debemos seguir en esta tierra. Sí es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo. La palabra lo dice, no son carnales, no son físicas. Estamos hablando de armadura en semejanza a la que usaban los antiguos soldados. Imagínate un soldado romano, un soldado griego, con toda su armadura. Pero las armas que nosotros estamos hablando y la armadura de Dios es espiritual. A veces para la gente que no conoce o que no entiende puede parecer ilógicas. Nosotros no vamos a ganar ese terreno, ese avance en el camino imponiendo o luchando contra la gente y sus ideas. No. Ganamos viviendo llenos de la paz de Cristo. Ganamos estando fundamentados en su palabra. Ganamos sintiéndonos seguros de dónde estamos parados y quiénes somos para el Padre. Y esa es la voluntad del Señor, que la llevemos a donde Él nos diga. ¿Cómo usamos ese calzado? ¿Por qué calzado? ¿Por qué el Evangelio es el calzado? Porque es lo que pisa. ¿Qué es lo que pisa la tierra cuando tú caminas? Tus pies. Y son los que deben estar protegidos. Por eso nosotros tenemos que estar parados en el Evangelio, en la palabra. ¿Cómo lo usas? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. No importando lo que te pase, dile, Señor, entrégame tu paz. Pasa tiempo con el Señor, habla con Él en todo momento, escudriña su palabra. Eso te va a fortalecer tu espíritu, y cada vez que venga el ataque del enemigo con todas esas cosas que Él coloca para interrumpir tu caminar, entonces tú, como vas fortalecido, puedes quitar todo eso en medio de tu camino. No permitas que esas trampas que el enemigo va a colocar, porque muchas de esas no son muy perceptibles, no lo permitas que esas trampas impidan tu avance y la efectividad que el Señor quiere que tú tengas en tu diario caminar. Afirma tus pies. Cuando te sientas débil, vuelva a afirmar ese calzado en la palabra de Dios. Pídele al Señor que te dé esa valentía que
Él ya te entregó, que te la vuelva a alimentar para que tú puedas seguir en esa batalla. Comparte el evangelio de paz con todos los que te rodean y sobre todo, sé testimonio de la vida de Cristo en ti. Amén. Vamos a inclinar nuestro corazón delante del Señor y a decirle: Dios, gracias porque tú me has enseñado hoy una parte más de esa armadura para yo estar formado como tu guerrero en el ejército tuyo, oh Padre amado. Gracias, Señor, por darme la valentía, la firmeza, la fortaleza, la entereza y sobre todo tu ejemplo, mi amado Jesús, para ser el soldado de tu ejército que tú quieres y llevar a cabo tu voluntad para ganar la victoria. Gracias te doy por estar en este día con nosotros. Te esperamos mañana. Continúa avanzando. No te desanimes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muchas bendiciones.